La historia de Juan, el discípulo amado y testigo del amor eterno. Juan, el hermano de Santiago e hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, conocido como el discípulo amado. Desde joven, Juan mostró un corazón sensible, lleno de devoción, lo que lo llevó a vivir una de las historias más profundas y transformadoras entre los seguidores de Cristo. Como su hermano Santiago, Juan era pescador en el mar de Galilea. Juntos, trabajaban con su padre en las orillas, reparando redes y lanzando sus vidas al incierto pero cotidiano oficio del mar. Un día, cuando estaban en la barca, Jesús los llamó a seguirle. Juan, sin dudarlo, dejó su oficio y su familia para caminar junto a quien sería su maestro y salvador. A partir de ese momento, su vida tomaría un rumbo completamente diferente, en el que descubriría la esencia del amor de Dios. Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, siendo testigo de momentos íntimos y decisivos en su ministerio. Junto con Pedro y Santiago, fue testigo de la transfiguración de Cristo, cuando la gloria de Jesús brilló ante ellos en lo alto de una montaña. Este evento marcó profundamente a Juan, mostrándole que Jesús no era solo un maestro, sino el Hijo de Dios, revestido de poder y majestad. A pesar de su cercanía con el Maestro, Juan también era un hombre impulsivo. Al principio, su carácter era llamado Hijo del Trueno, debido a su naturaleza enérgica y en ocasiones temperamental. En una ocasión, cuando una aldea samaritana no recibió a Jesús, Juan, junto a su hermano Santiago, sugirió que pidieran fuego del cielo para destruirla. Jesús, con sabiduría y amor, los reprendió, enseñándoles que su misión no era de juicio, sino de compasión. Este momento fue clave en la transformación de Juan. Con el tiempo, el carácter de Juan se suavizó, moldeado por el amor que veía en Jesús. Entre todos los discípulos, Juan fue quien más profundamente comprendió el corazón del Maestro. En la última cena, se sentó junto a él apoyando su cabeza en el pecho de Jesús. Un gesto de intimidad y confianza. Juan fue también el único de los apóstoles que estuvo presente en la crucifixión, viendo con dolor cómo su amigo y Señor era clavado en la cruz. Desde la cruz, Jesús, en un último acto de amor, le encomendó el cuidado de su madre María, diciendo: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». Esta escena muestra el profundo vínculo de confianza y amor entre ellos. Tras la resurrección, Juan fue testigo del poder y la victoria de Jesús sobre la muerte. Su fe, que ya era fuerte, se consolidó aún más. Pasó el resto de su vida predicando el Evangelio. Guiado por una comprensión única del amor de Dios, Juan no solo fue un líder en la iglesia primitiva, sino que también fue el autor de varios libros del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Juan vivió una larga vida, y según la tradición, fue el único de los apóstoles que murió de causas naturales. Al final de su vida, el mensaje de Juan se resumía en una palabra: amor. En sus cartas, enfatizó una y otra vez la importancia de amarse los unos a los otros. Tal como Jesús nos amó, Juan había comprendido que el corazón del Evangelio no era el poder o el juicio, sino el amor incondicional de Dios por la humanidad. La historia de Juan es la de un hombre que, al estar cerca de Jesús, fue transformado profundamente. Su vida nos recuerda que el amor es la clave para entender el mensaje de Cristo, y que, al acercarnos más a Dios, podemos descubrir la verdadera esencia de lo que significa seguir a Jesús. La historia de Mateo, el recaudador de impuestos que halló gracia. Mateo, también llamado Leví, fue uno de los 12 discípulos de Jesús, y su historia es una poderosa muestra de la gracia y el poder transformador del llamado de Cristo. Antes de convertirse en seguidor de Jesús, Mateo tenía una vida muy diferente, una vida que lo colocaba en el margen de la sociedad judía, rechazado por muchos debido a su profesión como recaudador de impuestos. En tiempos de Mateo, los recaudadores de impuestos eran considerados traidores por los judíos. Trabajaban para el Imperio Romano, cobrando los tributos que Roma imponía sobre el pueblo. Estos recaudadores no solo eran vistos como colaboradores del opresor romano, sino también como corruptos, ya que a menudo cobraban más de lo debido, quedándose con una parte para ellos.
Mateo no era la excepción, y su posición lo colocaba en una vida cómoda en términos materiales, pero espiritualmente vacía y aislada de su comunidad. La vida de Mateo cambió radicalmente el día que Jesús lo vio sentado en su mesa de recaudación de impuestos. En lugar de pasar de largo como muchos lo habrían hecho, Jesús se detuvo, lo miró y le dijo dos palabras que lo transformarían para siempre. Sígueme. A pesar de su mala reputación, Jesús vio algo en Mateo que otros no podían ver. Un corazón dispuesto a cambiar. Sin dudarlo, Mateo dejó todo lo que tenía, su trabajo, su riqueza y su vida anterior, y siguió al Maestro. Este acto fue una muestra de la profunda fe de Mateo y de su deseo de una nueva vida. Mateo se unió a los discípulos. Y aunque su pasado podía haber sido motivo de rechazo, Jesús lo acogió con amor y gracia. La inclusión de Mateo en el círculo cercano de Cristo fue una señal poderosa para todos aquellos que se sentían marginados o despreciados por la sociedad. Jesús no se enfocaba en los errores pasados, sino en el potencial para la redención y la transformación. Tras ser llamado por Jesús, Mateo organizó un gran banquete en su casa, invitando a otros recaudadores de impuestos y pecadores para que conocieran al Maestro. Los fariseos, líderes religiosos de la época, se escandalizaron al ver a Jesús comiendo con tales personas. Pero Jesús les respondió con una lección fundamental. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta escena muestra que Jesús no evitaba a aquellos que el mundo consideraba impuros. En cambio, los buscaba, dándoles una oportunidad de redimirse. A medida que Mateo caminaba con Jesús, presenció los milagros, las enseñanzas y el amor incondicional que el Maestro mostraba a todos. Mateo no solo fue transformado, sino que también se convirtió en un testigo clave del ministerio de Jesús. Eventualmente, escribiría uno de los 4 evangelios que forman parte del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo está lleno de detalles únicos sobre las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte y las parábolas que hablaban sobre el reino de Dios. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Mateo dedicó su vida a compartir el mensaje del Evangelio. Se dice que viajó para predicar en tierras lejanas, llevando la buena noticia a aquellos que nunca habían oído hablar de Jesús. Aunque los detalles exactos de su vida posterior no están claros, la tradición sostiene que Mateo fue martirizado por su fe, entregando su vida en el servicio de aquel que lo había salvado. La historia de Mateo es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Jesús no juzgó a Mateo por su pasado, sino que lo vio por lo que podía llegar a ser. Mateo, el recaudador de impuestos que era rechazado por su pueblo, se convirtió en un apóstol, un autor del Evangelio y un testigo fiel de Cristo. Su vida nos enseña que, sin importar cuán lejos creamos estar, la invitación de Jesús a seguirlo siempre está abierta.